¿Qué tal? Soy Carlos y en este video te voy a explicar cómo funciona la recursión. Entonces, déjame te comparto mi pantalla para que podamos entender cómo funciona, ¿ok? Y aquí le damos en presentar y listo. Entonces, como decía, vamos a ver la recursión y qué es lo que vamos a aprender. Vamos a aprender los siguientes temas, que es qué es la recursión y cómo funciona, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplo, por qué es importante la recursión. Vamos a ver soluciones recursivas versus soluciones iterativas. Entonces vamos a ver cuándo sí y cuándo no usar la recursividad, ¿ok? También vamos a ver cómo escribir un algoritmo recursivo en 3 pasos. Y ya en otros videos, en los siguientes videos, vamos a ver la recursión aplicada a las series de Fibonacci y también vamos a ver otros ejercicios de recursividad, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a ver, empezar. ¿Qué es la recursión? Bueno, aquí yo anoté que es una manera de solucionar un problema teniendo una función, y esa es la parte importante, que se llama a sí misma para resolver subproblemas hasta llegar a un caso base donde ya no es necesario hacer recursión, ¿ok? Esa es la definición, pero si no sabes qué es recursión, nunca lo has visto, pues te va a costar entenderla luego, luego. Entonces, no te preocupes, es nada más la definición. Ahorita que sigamos avanzando va a tener mucho más sentido esta definición, ¿no? Solo quiero que te enfoques o que aprendas 3 cosas importantes aquí, que es una función que se llama a sí misma, que son subproblemas los que va a resolver y que hay un caso base donde ya no, a partir de este caso base, cuando se satisface o se cumple, ya se acaba la recursión. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Okay? Aquí yo tengo un ejemplo que es con el factorial, operación factorial. Esta operación factorial, antes de explicártela, si no sabes qué es una operación que se hace sobre números enteros que son positivos, ¿ok? Solo aplica para números que son enteros y positivos. ¿Y cómo se define esta operación? Bueno, se define con este símbolo, que es el símbolo de exclamación o de admiración, y pues eso nos indica que es un factorial. Entonces, por ejemplo, n factorial se define como n, o sea, el número n por n-1 por n-2 hasta llegar a 1, ¿no? Que es la multiplicación de los primeros n números enteros positivos, ¿ok? O sea, básicamente está sencillo. 4 factoriales, 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ok? 6 factoriales, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso es el factorial, ¿ok? Y bueno, entonces, este ejemplo, podemos crear un algoritmo en programación que resuelva el factorial de cualquier número n, ¿ok? Es bien fácil hacer este algoritmo de manera recursiva. Entonces, ¿cómo podemos convertir esta operación factorial? ¿Cómo podemos programarla de forma recursiva? Bueno, primero que nada, quiero que te enfoques aquí en el recuadro blanco de aquí abajo que estoy señalando. Vamos a enfocarnos en este que es 5 factorial. 5 factorial podríamos decir que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero también podemos verlo de esta manera. 5 factorial es igual a 5 por 4 factorial. 4 factorial podemos decir a la vez que es 4 por 3 factorial. 3 factorial podemos decir que es 3 por 2 factorial. 2 factorial podemos decir que es 2 por 1 factorial. Y a partir de 1 factorial vamos a decir que 1 factorial es 1. ¿Ok? Ahí ya se acaba todo. Ya no vamos a seguir. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que notes aquí es que estamos usando una definición recursiva. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que 5 factorial es 5 por 4 factorial. O sea, estamos volviendo a ocupar el factorial para definir 5 factorial. O sea, 5 por 4 factorial. Aquí podemos ver más o menos, empezar a entender dónde está la recursividad y qué significa eso de llamarse a sí mismo. Entonces, supongamos que tenemos una función recursiva a la que le pasamos 5 y le decimos, quiero que esta función nos dé el 5 factorial. Y esta función te dice, ah, claro, el 5 factorial es igual a 5 por el 4 factorial y se vuelve a llamar a sí misma. Entonces vamos a ver qué significa esto que estoy diciendo, ¿no? Miren, aquí está lo que estoy diciendo acá. Acá en el ejemplo de acá atrás vamos a verlo ya en código. Entonces, yo les hablaba de una función. ¿Y cuál es esa función? Pues es esta que tengo acá, ¿no? Que dice ejemplo recursivo. Entonces, vamos a tener una función que se llama factorial que va a recibir un número, ¿ok? Entonces vamos a decir que esta función
si el número es igual a 1, va a devolver 1. ¿Por qué? Porque el factorial de 1, déjenme, me voy para acá atrás, aquí el factorial de 1 va a ser 1. Ahí vamos a parar la recursión, ¿ok? Entonces, si no es 1 el número o no es menor a 1, en este caso por fines didácticos pongo 1, pero podría ser número igual a 1 o igual a 0, ¿ok? Si no es 1, entonces vamos a retornar ese mismo número por el factorial, o sea, la función se llama factorial, aquí veamos, si no es igual a 1, vamos a retornar número por el factorial, se está volviendo a llamar a sí misma, del mismo número menos 1, o sea, lo que estaba acá atrás. 5 factorial es igual a 5 por 4 factorial, ¿ok? Entonces, es lo que estamos haciendo en esta parte, ¿no? Si no es 1, entonces vamos a llamar 5 por el factorial de 5 menos 1, que sería 4, ¿ok? Y así lo vamos a hacer hasta que llegamos o que se satisfaga este caso, que es el caso base, ¿ok? El caso base es cuando vale 1 o vale 0. Entonces, quiero que vean acá abajo, vamos a hacer el factorial de 5. Vamos a ver esta parte de acá donde dice factorial de 5. Entonces llamamos esta función de acá arriba y vamos a empezar. ¿Qué pasa en la primera llamada? La parte de aquí donde dice primero, bueno, vamos a tener que esta función, cuando lo llamamos con 5, nos va a retornar 5 multiplicado por factorial de 4. ¿Por qué? Bueno, porque el 5 entra aquí y nos dice, si 5 es igual a 1, o sea, es igual a 1, retornamos 1, pero no se satisface este if, entonces entra en el else. Entonces nos retorna que es 5 por el factorial de 5 menos 1, es decir, 4, el factorial de 4. ¿Qué pasa en la segunda llamada? Bueno, en la segunda llamada estamos llamando la función se está llamando a sí misma con 4, entonces va a retornar 4 por el factorial de 3 porque tampoco va a entrar en el if porque no es 1. Y se vuelve a llamar el factorial, la función se vuelve a llamar con 3. Después entra con 3, pero 3 no es igual a 1, por lo tanto se vuelve a llamar, pero con 2. De nuevo, vuelve a entrar, pero la función no es igual. El número que se metió no es igual a 1, es 2. Entonces se vuelve a llamar con la factorial de 1. Y aquí entra en el caso base, cuando ya se para la recursión, porque se satisface la primera, el if, se satisface el if. Es decir, cuando se llama con 1, factorial de 1, número es 1, por lo tanto 1 es igual a 1 y hace el return de 1. Y ese return de 1 que está acá abajo va a caer en la llamada pasada. ¿Cuál era? Pues la cuarta. Entonces va a ser return de 2 por el factorial de 1, que es 1, que tenemos acá a la derecha. Entonces sería return de 2 por 1. 2 por 1 es 2. Entonces hace el return y cae en la tercera llamada. Entonces nos queda que el factorial de 3, digo 3 por el factorial de 2, pues nos va a dar 2, ¿no? El factorial de 2 por la cuarta llamada sabemos que es 2 por 1, entonces sería 3 por 2. Esto es igual a 6. Este 6 cae en la segunda llamada y va a ser return de 4 por 6. Eso es 24. Ese 24 cae en la primera llamada recursiva, que es 5 por 24, que eso ya es 120. Y pues bueno, eso ya lo devuelve y ya sería el factorial de 5 es 120, ¿ok? Entonces, así está funcionando nuestro método recursivo o nuestra función recursiva. Y nada más quiero que volvamos a la definición. Yo les había dicho al inicio que es una manera de solucionar un problema teniendo una función que se llama a sí misma. Aquí, como vemos en esta función factorial, vemos que en este else tenemos que la función se está llamando a sí misma en la parte derecha, cuando dice número por el factorial del número menos 1. Por eso es recursiva, porque se está llamando a sí misma para resolver una subinstancia, ¿ok? O un subproblema. Entonces, ya tenemos que una función se llama a sí misma, y aquí lo podemos ver. También tenemos esta parte que dice resolviendo subproblemas. ¿Por qué subproblemas? Porque fíjense que al llamarse de nuevo factorial de número menos 1, estamos resolviendo un subproblema del problema inicial. Es decir, factorial de 5 es el problema inicial. Factorial de 4 es un subproblema. ¿Ok? Factorial de 3 es un subproblema de factorial de 4, etcétera, 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 ¿no? Hasta llegar a un caso base. Esto es lo más importante, llegar a un caso base donde ya no es necesario hacer recursión, ¿ok? Si no hay un caso base, se hace un loop, un ciclo infinito, ¿ok? Entonces es súper importante el caso base. Entonces, ¿cuál es el caso base? El caso base está aquí, miren, aquí lo había definido yo. Cuando n factorial es igual a 1, si n es igual a 0
o n es igual a 1. Ese es el caso base, ¿ok? Entonces aquí por fines didácticos nada más puse cuando el número es igual a 1, pero pudiera ser cuando número es igual a 1 o número es igual a 0, ¿ok? Porque el factorial de 0 es 1 también, ¿ok? Y bueno, entonces eso sería, básicamente, si ya entendiste esto, ya entendiste qué es la recursión, ya viste cómo funciona, pero pues podemos seguir adelante, ¿no? Vamos a seguir adelante. Entonces aquí yo puse algunas consideraciones en este algoritmo, ¿ok? ¿Cuáles son las consideraciones que estoy haciendo? Bueno, primero que nada, que no estoy considerando los casos donde el número es negativo o el número no es un entero, ¿ok? Recuerden que factorial solo funciona para números que son enteros y son positivos. Entonces, 5.3 no funciona, no debería de aceptarlo, rechaza la llamada, ¿ok? Un número negativo tampoco debería de ser aceptado y debería ser rechazado. Entonces, aquí yo estoy haciendo una función antes, estoy creando otra función que se llama get factorial o obtener factorial, recibo el número y antes de empezar a de mandarlo a nuestra función recursiva, lo que hago es checar si el número, aquí pongo, si el número es menor a 0 o el número no es un entero, o sea, número.integer is integer y metemos el número como argumento. Es una función de JavaScript, ¿ok? Nos dice, si esto es true, significa que es un entero. Si es falso, significa que no es un entero. Por lo tanto, digo igual a false, ¿ok? También podríamos poner aquí el signo de negación, pero bueno, está más claro así, ¿no? Entonces, si es negativo o no es un entero, entonces yo acá hago un return y digo que el factorial solo funciona para números enteros positivos. Ahora, si esta condición if no se cumple, bueno, ya hago el return de la llamada a factorial, a nuestra función factorial, ¿ok? Ya hago la llamada a nuestra función que estábamos definiendo acá atrás. Otra cosa es que, bueno, no estoy poniendo aquí los corchetes, porque cuando es una sola línea, una sola cosa en el if, no es necesario ponerlos, ¿ok? No se vayan a confundir. En algunos lenguajes puedes ponerlo sin corchetes. Y bueno, aquí la función factorial, vean que también quité el else, porque pues no es necesario, ¿no? O sea, simplemente if número es igual a 0 o número es igual a 1, pues ya retornamos el 1, ¿ok? Básicamente. Y otra cosa es que aquí ya agregué lo de igual a 1, ¿ok? O sea, para que pues se quede más claro, ¿no? Los casos base. Y bueno, nada, esas son las consideraciones. Y bueno, ¿por qué es importante la recursión? Ya que la entendimos en este ejemplo de factorial, ¿por qué es importante? Bueno, la recursividad es importante porque se usa para crear muchas estructuras de datos como los árboles o los trees y los grafos o los graphs, ¿ok? Se utilizan bastante para eso. Es utilizada en muchos algoritmos como el paradigma divide and conquer, que básicamente lo que hicimos acá fue aplicar el divide and conquer, pero bueno, ya lo explicaré en otro video. Los algoritmos codiciosos, que son greedy algorithms, y la programación dinámica. Si no sabes qué son estas cosas, no te preocupes, lo puedes investigar o ya haré yo videos explicando todos estos temas. Y también es importante para conseguir trabajo como desarrollador o programador, porque muy seguramente te pueden preguntar sobre este tipo de cosas, ¿no? En las entrevistas de trabajo y pues es importante que tú lo sepas. Y bueno, en general te hace un mejor programador entender la recursión, básicamente. Ahora, vamos a ver qué son las soluciones recursivas versus soluciones iterativas. Pero antes de explicarte esto, vamos a definir qué es un algoritmo iterativo. Un algoritmo iterativo son aquellos algoritmos que utilizan ciclos para resolver problemas, para ejecutarse, ¿ok? Aquí dice, se caracterizan por ejecutarse mediante ciclos. ¿Cuáles son los ciclos? El ciclo for, el ciclo while, el ciclo while y todos los otros ciclos que haya, ¿no? Entonces, usan ciclos. Entonces aquí tenemos el mismo algoritmo que acabamos de resolver, tenemos la resolución o el algoritmo recursivo aquí a la izquierda y el algoritmo iterativo aquí a la derecha. Y como podemos ver, son distintos, ¿no? El recursivo utiliza esto que le estaba comentando, que es llamarse a sí mismo, y el iterativo lo que está haciendo es usar el ciclo for, y aquí nos dice que de i igual a n, que es el número que le mandaste, hasta que i sea mayor o igual a 1, y vamos a restarle y cada vez le vamos a restar ahí 1, ¿no? Entonces vamos a hacer que el resultado va a ser igual al resultado
por i. Entonces, si n vale 5, entonces i vale 5, y entonces sería 1 por 5, y es acumulativo. Entonces se vuelve a llamar, y eso va a ser 5. Y después se vuelve a llamar con 4, porque i se le resta 1. Entonces sería, y ya sería, el siguiente i sería 4, ¿no? Entonces sería 5 por 4, y lo que nos dé, se vuelve a llamar por 3, se vuelve a llamar por 2, se vuelve a llamar por 1, hasta que, pues ya nos da que, hasta que i sea mayor o igual mientras que i sea mayor o igual a 1, ¿ok? Y ya después se retorna. Entonces, como podemos ver, la solución recursiva, pues está más fácil de entender, está más clara, es más elegante, y bueno, en general, se ve mucho más elegante una solución recursiva que una solución iterativa. Sin embargo, en general, las soluciones recursivas son menos eficientes tanto en tiempo de ejecución como en el espacio de memoria que utilizan. Y eso lo vemos en esta tabla, ¿ok? Estas cosas son importantes, ¿ok? Vamos a comparar la recursividad contra lo iterativo. Entonces, en términos de eficiencia de espacio en memoria, vamos a tener que las soluciones recursivas son menos eficientes que las iterativas. Aquí yo puse, en el caso de los algoritmos iterativos, no se necesita el stack memory o la pila en memoria. ¿Por qué? Porque la recursividad va guardando en una pila, va guardando en la memoria en una pila, o en un stack, va guardando las llamadas recursivas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene que volver a ellas. O sea, en nuestros algoritmos recursivos, al hacer la llamada factorial de número menos 1, se sale de esta función o de esta llamada a la función y va a una siguiente llamada, a una siguiente función, ¿no? Porque se llama a sí misma. Entonces, cuando termine todas las llamadas recursivas, tiene que ir retornando los valores a las llamadas recursivas que se habían hecho en el pasado. Y para eso tiene que tener va utilizando una pila, un stack, donde va guardando las llamadas, o sea, va guardando las partes, las funciones donde se fue quedando para volver a ellas en el pasado. De todos modos, puedo explicarlo de una mejor manera, pero básicamente los algoritmos recursivos utilizan un stack o una pila y utilizan la memoria para ir guardando como esa cadena de llamadas recursivas, y un algoritmo iterativo no lo necesita. Entonces, por eso se dice que los algoritmos iterativos son más eficientes en memoria. Ahora, en tiempos de ejecución también es más eficiente un algoritmo iterativo porque, o sea, se tarda menos en ejecutarse porque no utiliza el stack, no utiliza la pila, y por lo tanto no hace operaciones de pop y push en la pila, ¿ok? Aquí yo puse que el sistema tarda más en meter y sacar elementos de la pila, lo que hace que la recursividad sea menos eficiente en el tiempo. Ok, si no sabes qué es un stack o no sabes bien esto, no te preocupes. O sea, solamente recuerda que los algoritmos iterativos son más eficientes en tiempo de ejecución y son más eficientes en espacio en memoria, ¿ok? Y ahora, el código elegante y fácil de entender, aquí gana la recursión. La recursión muchas veces nos da un código mucho más elegante, mucho más fácil de comprender, y pues muchas veces por eso la utilizamos, ¿no? Entonces usamos recursión, que aquí, bueno, está mal escrito, es recursividad. Usamos recursividad especialmente en casos donde sabemos que un problema puede ser dividido en subproblemas, ¿no? Básicamente esto es cuando nos indica que podemos usar recursividad, pero el sacrificio es que no es tan eficiente como si lo usáramos con un algoritmo iterativo. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ver entonces cuándo sí y cuándo no usar recursividad. Y bueno, yo anoté estos puntos. ¿Cuándo se debe usar? Cuando un problema puede ser dividido en subproblemas fácilmente, como ahorita lo vimos en el factorial. Cuando estamos bien con el extra de overhead, que es esto de overhead significa que estamos utilizando más tiempo y más espacio a la hora de ejecutarlo, ¿ok? Básicamente es como esos dos conceptos en uno solo, ¿ok? Que produce la recursividad, es decir, cuando no nos molesta o no es un problema, el tiempo extra y el espacio extra que ocupa un algoritmo recursivo. Cuando necesitamos programar rápido una solución en lugar de una solución eficiente, es decir, cuando a lo mejor necesitamos rápidamente solucionar un problema y no tenemos mucho tiempo para hacerlo, tenemos que hacer rápida la programación, bueno, podemos usar el algoritmo recursivo.
Cuando necesitamos recorrer un árbol, que estos ya temas más avanzados, pero en los árboles sí se necesita, o cuando hacemos uso de la memoization, que es una técnica de programación que utiliza la recursividad. Esto pues en sí nos da mejor complejidad de tiempo, ¿no? Que usarlo de manera iterativa. Pero pues esos son casos como muy específicos, pero muy importantes, ¿no? ¿Y cuándo no se debe usar? Bueno, en general no se debe usar si la complejidad de tiempo y espacio es importante. Es decir, si realmente necesitamos un algoritmo que sea muy rápido, lo más rápido posible, y que no sea, y sea lo más eficiente en memoria, entonces ahí hay que ocupar algoritmos iterativos. Lo que sucede es que también algunas veces es súper difícil se vuelve extremadamente complicado hacer algoritmos iterativos, como por ejemplo en los árboles o en ciertos grafos, en algoritmos de grafos, etcétera, se vuelve súper difícil hacerlo de manera iterativa. Entonces, pues necesitamos hacer la recursividad. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los 3 pasos para crear un algoritmo recursivo? Primero necesitamos identificar la parte recursiva. En este caso, en el factorial, pues vemos que la parte recursiva la vemos acá, cuando es n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. Aquí vemos que estamos volviendo a ocupar el factorial para definir n factorial. Entonces aquí estamos viendo ya la recursión. Entonces aquí identificamos la parte recursiva. En el paso 2 vamos a identificar el o los casos base. ¿Ok? Estos criterios de parada, que cuando se para la recursión, que en este caso sería cuando es el factorial de 1 o el factorial de 0, que aquí yo me equivoqué, no es 0. Entonces déjenme nada más, lo corregimos. Aquí está. Vamos a dibujar. Ok, esto está mal, no es 0. El factorial de 1 es 1 y el factorial de 0 es 1. ¿Ok? Hay nada más para que tengamos eso en cuenta. Y vamos a continuar con la clase. Entonces, bueno, ya se me borraron los dibujitos, ahí lo volvemos a poner. El factorial de 1, que es 1, o el factorial de 0 es 1, esos son los casos base, ¿ok? Ahora es súper importante que tengamos los casos bases, porque si no hay caso base, nunca se paran las llamadas recursivas y básicamente nos quedamos sin memoria y se rompe el programa, ¿ok? Porque como les dije, cada llamada recursiva se guarda en el stack para volver a esa llamada cuando se termine la recursión y ir hacia atrás, básicamente, ¿no? Y también tienes que el paso 3 es identificar las limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones de las operaciones factoriales? De una operación factorial es que solamente funciona sobre números positivos y enteros. Entonces, tú no puedes sacar el factorial de -1 y tú no puedes sacar el factorial de 1.8, ¿ok? Entonces aquí yo pongo si n es menor a 0 o n no es un número entero, entonces no se puede resolver ese factorial, ¿ok? No existe básicamente. Entonces, vamos a ver todo esto aplicado a un algoritmo aquí en JavaScript. ¿Ok? Entonces, está bien fácil JavaScript, muy fácil de entender. Vamos a crear una función que se llama factorial. Factorial, ¿ok? Esta función va a recibir como argumento, como parámetro, un número, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el caso base. Vamos a decir que si el número, vamos a poner acá, si el número, aquí está, si el número que recibimos, este de acá, es igual a 0 o el número es igual a 1, vamos a retornar el factorial de 0 y el factorial de 1, ¿cuánto es? Pues es 1. Return, ¿ok? Si no, bueno, el else es necesario, porque obviamente si esto se cumple, pues ya no se sale por el return, se sale y ya no continúa, ¿ok? Pero bueno, entonces, si esto no se cumple, entonces vamos a retornar return, vamos a retornar el número que recibimos, por ejemplo el 5, por ese mismo número menos el factorial, perdón, de ese mismo número menos 1. Listo, déjenme nada más acomodo mi código. Listo. Y aquí sería el caso base. No, esto sería la parte recursiva. Sí, va. Que sería el paso 2, el paso 1.
la parte recursiva, y esto sería el caso base, ¿ok? Paso 1, paso 2, perdón, que es el caso base, donde separa la recursión. Vamos a poner acá, separa la recursividad. Ok, recursión no existe, es recursividad. Recursion es en inglés, la recursividad. Ok, ahora falta el paso 3. El paso 3 lo podemos poner acá, decirle que sí, que son las limitaciones, o sea, que si el número es menor a 0 o el número, eso es una función de JavaScript para decirnos si un número es entero. Integer es entero, ¿no? Entonces, si es entero, nos va a dar true. Si no es entero, nos va a dar false. Entonces vamos a poner acá. Si el número es falso, o sea, si no es entero, entonces vamos a retornar -1, de que no se puede resolver, ¿no? Déjenme acomodar de nuevo mi código. Ahí está. Entonces, ya está. Déjenme comento esto acá. Y ya está. Entonces, si el número es negativo o el número no es un entero, vamos a retornar -1. Esto estamos checando, sería el paso 3, y estamos checando las limitaciones. ¿Ok? Pues las limitaciones en que no debe ser negativo y debe ser a fuerzas entero. ¿Ok? Entonces, pues ya está. Vamos a ver si funciona. Vamos a llamarlo. Vamos aquí a hacer para imprimir en consola, console.log, y vamos a poner, llamar el factorial de 5, que debería ser 120. Entonces vamos a correrlo, vemos todo esté bien, y ahí está, 120. ¿Okay? Ahí ya, en esta parte de acá abajo, 120. Ahí vamos a ver si factorial de 10, ¿cuánto es? Ahí está, ese super número. Ahora el factorial de 1, debería ser el factorial de 1, pues 1. Ahí está, y vamos a ver que no se rompa si le damos un número negativo. Factorial de -1, que es, ya nos dio -1, que significa que, pues, obviamente, eso nos indica que no lo podemos resolver. Ahora el factorial de 0.5, vamos a correrlo, y también nos debe dar -1. Perfecto, -1. Ahí está. Entonces, pues bueno, ese es el algoritmo recursivo. Entonces, recordemos que aquí yo me equivoqué, esto es 1, y bueno, ahí está, ya seguimos los 3 pasos y ya lo pasamos al código, ¿no? Ahora, aquí, ¿qué nos está poniendo? Ah, bueno, pues esto es lo mismo que acabamos de programar. O sea, lo que acabamos de poner acá es lo que puse acá. Nada más que aquí hice una cosa distinta. Aquí lo que puse es que agregué otra función que se llama getFactorial, pero en esta función la agregué aparte para checar el paso 3. ¿Por qué lo agregué aparte? Porque si lo pongo en la función principal, básicamente voy a estar checando cada vez que haga la llamada recursiva, voy a estar checando si el número es menor a 0 y si el número es positivo y es un entero positivo, perdón. Entonces, eso es innecesario, o sea, con checarlo una vez, o sea, si nos dan el 5, el 10, el 100, ya sabemos que podemos obtener el factorial, entonces por eso lo puse aparte, para no estarlo checando una y otra vez, ¿no? Porque eso es innecesario. Solo necesito checar una vez. Entonces, una vez checado, pues ya. Si pasa este if, bueno, entonces podemos, si este if no se cumple, entonces podemos hacer el return de ahora sí la llamada a nuestro algoritmo factorial, ¿ok? Que es este. Y aquí yo estoy poniendo que algo importante que quiero resaltar es que identificar el o los casos base es fundamental, básicamente porque si no los identificamos bien o nos equivocamos en algo en nuestro algoritmo, pues se va a llamar infinitamente las llamadas recursivas. Por ejemplo, acá, si en lugar de poner los casos bases, si no los identificamos bien, y los quitamos, ¿ok? Los quitamos los casos bases y volvemos a llamar a nuestra función con el factorial de 5, se va a romper porque nunca va a haber un caso que detenga la recursión y siempre se va a estar llamando esta de acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues se va a romper el programa, ¿no? Vamos a correrlo, vamos a darle aquí run y vean, este... ah, ah, ah.
Bueno, es que aquí, perdón, déjenme quito esto. El caso, las limitaciones nos salvó, ¿ok? Porque como se volvía negativo, nos retornó -1. Ok, ahora sí, vamos a correrlo y aquí está. Vean que nos dice que hay un error porque hubo un máximo de llamadas, bueno, del stack, ¿no? Máximo de llamadas y el stack size, o sea, el tamaño del stack o de la pila se excedió, ¿no? Fue excedido. Entonces, esto nos lo rompe. No podemos tener llamadas recursivas infinitas. Necesitamos, obviamente, tener los casos bases identificados, que son estos, y también necesitamos tener, obviamente, también los casos, las limitaciones. O sea, porque aunque tengamos los casos base, ¿qué pasa si le mandamos y no tenemos las limitaciones? O sea, que son estas, que checa que sea, que no sea menor a 0 y que sea un número positivo. Si no lo checamos y le mandamos -1, también se va a romper. No, o sea, déjenme lo vuelvo a llamar para que sea claro. Vamos a llamarlo, a correr esto. Y vean, también se vuelve a romper. ¿Por qué? Porque ese es un loop infinito de llamadas recursivas. ¿Por qué? Porque nunca va a caer en los casos bases. Y, por ejemplo, si es -1, va a ser -2, -3, -4, -5. Y entonces siempre va a caer en esta parte. Entonces es importante que identifiquen los casos base, identifiquemos las limitaciones para que nunca se haga un loop y rompa nuestro programa. Y bueno, si te gustó, eso sería todo. Si te gustó, suscríbete a mi canal. Subiré videos sobre estructuras de datos, algoritmos y preguntas tipo entrevistas cada semana. Dale like, deja un comentario para que me sienta motivado y siga subiendo más. Y bueno, aquí está mi filosofía, que es enseñar cosas complicadas de programación de manera formal, pero haciéndolo fácil de entender. Y bueno, ya sería todo. En el comentario de YouTube voy a dejar la bibliografía por si estás interesado en dónde saqué esta información. Y eso sería todo. Hasta luego.